Escucha usted el programa Cara a Cara. Está dedicado hoy al contenido, al espíritu constitucional, a la letra de la Constitución en materia de separación del Estado y las iglesias. Doctor Becerra, este mandato constitucional, ¿qué significa y cómo se practica en nuestro medio? Yo creo que significa una cosa muy interesante, que todos tenemos que aprender a convivir en paz. Este mandato es precisamente para incluir, no para excluir. Si este mandato fuera para excluir, alguien puede ir con herramientas de la propia Constitución que tiene el artículo primero, sea indígena o no sea indígena, sea católico, sea persona con discapacidad, sea migrante incluso y extranjero, pero que resida en México, puede. Ese artículo 130 tenemos que tener en cuenta con el 24, que habla de la libertad de creencia y libertad religiosa. Tienen que ir de la mano ambos, porque, vuelvo a repetir, la laicidad no implica que el Estado va a ir contra las iglesias o en contra de tal o cual religión. En ese sentido sí debe de ser imparcial. La palabra correcta es imparcialidad en el actuar del Estado, en el sentido de respetar las creencias. Pero si alguna creencia, sea católica, sea protestante, sea gnóstica o sea lo que sea, uno de esas partes le vulnera ese derecho por la imposición de una postura, el Estado debe de dejarse de esa neutralidad e intervenir para proteger. Porque tanto derecho tiene un católico de manifestarse, o tendríamos los católicos de manifestar y de ejercer nuestra creencia siempre y cuando respetemos a los demás, como otro tiene derecho a creer. La laicidad implica eso. La actuación negativa del Estado, dejar hacer que cada quien crea, pero intervenir cuando se vulnere un derecho. Y una cosa más. Lo que ocasionó guerras en la antigüedad y en la actualidad es tratar un tema. A veces pensamos que las dictaduras es de una persona, pero también hay dictaduras de mayorías. Y eso es peligroso, y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Todos se manifestaron nazistas, y a la minoría, ¿qué le hicieron? Terminaron matándola. Entonces, la Constitución, ¿para qué? ¿Recuerdan la primera pregunta? ¿Para qué es y contra qué? Es contra la intolerancia, es contra la violencia, es para poner la paz y la armonía en una sociedad tan diversa como la que vivimos ahora. Vivimos en un pluralismo cultural increíble. Buscamos para qué es el 130, para la paz y la armonía, y evitar lo del siglo XX, lo de los años 20, que hubo guerras por religión. Pero hay una cuestión, sí. Me llama la atención esa expresión de tolerancia. Sí. En una sociedad como la nuestra, en México, en Guadalajara, la cultura de la tolerancia, la actitud de la tolerancia, ¿funciona? Debe de ser. Es el deber ser de una sociedad tan plural como las que estamos. Si bien es cierto una persona pudiera ser la que no cree como cree la generalidad, a ese hay que protegerlo, para que crea o no crea. Desde el punto de vista constitucional, para eso es la Constitución, para el Estado de Derecho. Es para que las mayorías no pisoteen a las minorías, pero también estas minorías deben de respetar el Estado constitucional. ¿Qué significa? Que la Constitución es un cheque en blanco para una minoría. Igual como hay límites para la mayoría, hay para la minoría para vivir en paz. Porque pregunto, observémonos aquí, somos tres. ¿Somos iguales? ¿En color? ¿En cultura? ¿En religión? ¿Pueda o no pueda ser? Entonces, ¿qué sociedad es homogénea? La mexicana es homogénea, ya lo dijo la maestra. Tenemos un mundo indígena totalmente diverso. ¿Cuántas naciones indígenas tenemos? Más de 12 millones de mexicanos son indígenas. ¿Qué cosmovisión del mundo tienen? Entonces, la Constitución no únicamente es para los mestizos, y no únicamente para los mexicanos. Con esto cierro. La Constitución mexicana, en su artículo primero, sumando al 24 y al 130, dice que es para todos los derechos. ¿Es para quién? Toda persona. ¿Y quién debe de respetar todos esos derechos de toda persona? Toda autoridad. ¿Y cómo debe ser ese respeto? Respetando, dice el artículo primero, credo, o sea, es creencia religiosa, origen étnico, salud, y de cualquier índole de discriminación, e incluso hasta sexuales. Bien, maestra Martínez Arrona, dos conceptos. Dijimos separación Estado-Iglesias.
Y concepto segundo, tolerancia. Interpretación sobre estos dos conceptos. Sí. Si la Constitución hay que entenderla como nos la expresó ahorita el doctor José de Jesús, que es defender los derechos y la dignidad de todas las personas, estoy totalmente de acuerdo en esa parte de sujetarán a la ley tanto unos como otros. Yo creo que ningún credo, ninguna religión tiene que imponer por encima de la dignidad humana su postura, ni tampoco de valerse de la ley para ello. Entonces, yo creo que en esa parte coincidimos los dos. En la parte de la tolerancia hay que tener cuidado de no caer en esta palabra, en el relativismo, ni tampoco en algo que vaya ya en contra de la dignidad humana. Yo lo relaciono un poco con el artículo 24, donde está la libertad también de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Por ejemplo, una convicción ética es el hedonismo, es la felicidad a base del placer. Entonces, si en un momento dado hay algunas convicciones éticas, religiosas, desvirtuadas religiosas, que en un momento dado sí están pisoteando la dignidad humana y la vida. Entonces ahí yo sí considero que esta parte de tolerancia hay que tener como base la vida, punto de partida, que también lo dice en nuestra Constitución, ¿no? Todos tenemos el punto de partida, es el derecho a una vida y una vida digna. Entonces, cuando la tolerancia, concretamente en México, no ha habido. A nivel de vuelvo otra vez, la historia cultural no ha llevado a tener a la iglesia como algo que te voy a respetar. En realidad sí ha habido un ataque entre una postura y otra, y podríamos poner ejemplos, ¿no? En un momento dado, cuando yo estudiaba, no podía yo decir que era creyente o católica. O sea, incluso a mí me llegaron a hacer una manifestación pública donde yo tenía que decir que no creía cuando yo estaba estudiando aquí en México, ¿no? Entonces, en un momento dado de decir, sí ha habido un prejuicio, sí ha habido una postura, pero ojalá todos la interpretemos bien. Ojalá en realidad cada uno vivamos desde nuestra dimensión, buscando esa sociedad incluyente, igualitaria y digna, y que estemos muy al acecho del contexto todavía político, global, economista que estamos, que desvirtúa el concepto de persona. Bien, bueno, tenemos un minuto cada uno para hacer una conclusión del tema de hoy. Doctor Becerra, ¿cuál sería la conclusión de este tema tan importante como es el Estado de Derecho en materia religiosa en México? Mire, indudablemente coincido con la maestra en ese sentido, de que las normas son para obedecerse, no para evadirse. Lo que está en el artículo 130, lo que está en el artículo 24 y lo que está en el artículo 1 constitucional, que todos van de la mano, es para asumir en serio. En el ámbito constitucional se habla de a veces constituciones de papel, porque pues indudablemente es un documento bonito, se escucha bien, leemos las frases muy congruentes, con un peso y un calado increíble, pero el problema está en la eficacia de las normas. Yo creo en el sentido, y tengo fe, en el sentido de que una sociedad demanda un respeto, pero sobre todo una congruencia y no una simulación. Yo simulo paz y agredo al otro. Yo simulo paz y critico al otro, que es válido, sí, con fundamento, lo decía la maestra, hay que conocer, hay que ponernos a estudiar, hay que leer, porque para debatir racionalmente, yo tengo que tener argumentos. Y es válido tenerlos en contra de otros, válido, porque el pensamiento único, indudablemente, esa es una falacia. Y más en una sociedad, si en una familia pensamos diferente, actuamos diferente. Entonces, mi petición y mi exhortación es ¿a qué? A respetar las opiniones diferentes para que nos lleve a la paz. Y si no, acudir ante las instancias legales y al Estado de Derecho, porque no me puedo hacer por justicia por mi propia mano, cuando hay mucha moda de tratar de hacer eso, sino que acudir al Estado de Derecho, porque también el Estado debe de hacerlo. Y para muestras basta un botón. Que hay ejemplos pedagógicos donde, acudiendo a las instancias nacionales o internacionales, se hace respetar el Estado de Derecho. Dígame cuál otra salida hay.
Importante. Conclusión, maestra Martínez Arrona. A mí también me gustaría tener fe. A mí también me gustaría creer que puedo ir yo a unas instancias legales y que en realidad prime el Estado de Derecho y no el que más tiene o el que más poder está o el más influyente. Me gustaría en realidad creer. Yo considero que la conclusión que podemos llevarnos de aquí es la finalidad. O sea, si el por qué, el para qué. ¿Qué buscamos con ese respeto al otro? ¿Qué buscamos con esa tolerancia? ¿Qué buscamos con eso? ¿Buscamos el bien común? ¿Buscamos la justicia social? ¿Buscamos un país de desarrollo íntegro de manera que todos puedan crecer? ¿O estamos buscando el interés de unos pocos? Yo sí creo que hay que respetarnos, sí creo que hay que buscar cada vez más que en México la sociedad se prepare, haya más ciudadanía, haya más participación activa de todos los que formamos y no dejarlo solamente a unos cuantos que sean los que den la interpretación. Porque ahora yo escuchando al doctor me llevo una grata sorpresa de ver el trasfondo, que muchas veces uno lo escucha ya interpretado o ya condicionado a los intereses, a un consenso de unos pocos. Bien. Doctor Becerra, gracias porque viene UDG. Maestra Martínez Arrona, gracias porque viene UNIVA. Y ojalá hayamos provocado un poquito la reflexión del auditorio. Que tenga un buen día. Gracias por la invitación, un placer. A sus órdenes.